Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la Ley de Identidad y Género, registrada bajo el número 26.743, sancionada en mayo del 2012, convirtiendo a la Argentina en uno de los países más avanzados del mundo en cuanto a derechos legales del movimiento LGBTIQ+. En esta ley principalmente se reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el Documento Nacional de Identidad, así como el acceso a la atención sanitaria integral de las personas trans. En su artículo primero se mencionan los derechos de las personas a la identidad de género y en su artículo segundo lo define como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona naciente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y también incluye a otras expresiones de género. Pero para esto, primero en principal, tenemos que tener en cuenta las diferencias entre estos conceptos básicos. Por un lado, tenemos el sexo biológico, ese conjunto de características biológicas que determinan la asignación de un sexo a las personas al nacer, dependiendo de las mismas características, y por el otro, el género, que se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo masculino de lo femenino en base a sus características biológicas. Es decir, qué es lo que la sociedad espera que una persona piense, sienta y actúe por ser varón o por ser mujer. Así, de esta manera, vamos a ver más adelante cómo el género condiciona los roles, las posibilidades, las acciones, el aspecto físico incluso y la expresión de la sexualidad de las personas. Por otro lado, también mencionamos a la expresión de género, que es la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestros comportamientos, y nuestra apariencia, y no siempre está vinculada con el sexo biológico, la identidad de género o la orientación sexual. Y por último, tenemos la orientación sexual, que se refiere a la atracción física, romántica o emocional de una persona por otras. Todo el mundo tiene orientación sexual, que es integral a la identidad de cada persona. Bueno, en su artículo 4 se expone que en ningún caso es requisito acreditar la intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Tampoco se requiere un trámite judicial o administrativo, ya que para rectificar el registro del sexo solo hay que presentarse ante una oficina del Registro Nacional de las Personas, y en el caso de los menores de 18 años, vamos a ver en el artículo 5, que la solicitud del trámite tiene que ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña, de acuerdo con lo estipulado en la Convención de los Derechos de Niños y en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, por otro lado, el artículo 6 nos aclara que este trámite para la rectificación registral es gratuito, personal y no es necesaria la intermediación de ningún gestor ni abogado o abogada para realizarlo. Por último, a mi parecer, dentro de los artículos más importantes de esta ley, encontramos el artículo 11 y el artículo 12, que respectivamente nos hablan de el derecho al libre desarrollo personal, sobre el acceso a las intervenciones quirúrgicas totales o parciales y a los tratamientos integrales hormonales para que cada persona que lo requiera adecue su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, y nos aclara que no necesita de ninguna autorización judicial o administrativa para realizarla. Y por otro lado, el artículo 12 nos habla del trato digno y sobre respetar la identidad de género adoptada por la persona, en especial por niñas, niños y adolescentes, y que se debe utilizar el nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad, tanto en los ámbitos públicos o privados, para dirigirnos a la persona que realizó este trámite. Si bien, como dijimos al principio, Argentina fue pionera en esta ley y en la adquisición de derechos para el movimiento LGTBI+, en realidad esta ley no nació claramente de un día al otro, sino que desde 2007 diferentes organizaciones activistas por la diversidad sexual impulsaron proyectos de leyes para garantizar el derecho a la identidad y género. Recién el primer amparo que tuvo éxito fue el de una joven marplatense que obtuvo sentencia favorable en el 2008 por el juez Pedro Huft del Juzgado en lo Criminal y Correccional número 4 de Mar del Plata.
Y recién en el 2011 las comisiones del Congreso aprobaron el proyecto de ley que sintetizaba 3 propuestas presentadas por las organizaciones de diversidad sexual. Y aunque ya hayan pasado casi 9 años de la aprobación de esta ley, donde teóricamente las personas transgéneros cuentan con derechos amplios, en su vida diaria todavía enfrentan problemas de discriminación, como la falta de programas específicos para la inclusión laboral, el acceso a los programas de salud, la persecución policial, e incluso les faltan muchos derechos políticos, como por ejemplo, en agosto de 2013, durante el primer proceso electoral en los que los padrones debían incluir a personas trans, que realizaron el cambio de identidad, no pudieron participar en esas elecciones por la demora en la carga de datos. A su vez, se mencionó precedentemente también la existencia de numerosos actos de violencia y agresiones hacia la población trans. Esto debe a que no existe completa aceptación sobre esta ley de identidad de género en relación a la sociedad en general, y es por eso que para nosotros nos parece tan importante que como futuros operadores jurídicos nos formemos en estas leyes con perspectiva de género para que esto pueda impactar en la sociedad más adelante.